Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, el más allá, ufología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a las 12 de la noche en Cadena Azul Radio y Azul FM. El Candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, buenas noches. Se cumplen 505 años del fallecimiento de un genio, de una leyenda, de un héroe de España que debe ser recordado. Nos referimos a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Esta noche se nos presenta un programa eminentemente histórico. Hablaremos de su figura, de su leyenda, de sus batallas, de su genialidad. Para ello, como siempre, contaremos con grandes expertos y académicos y conoceremos más acerca de un libro titulado El último amor del gran capitán. Su autor, Antonio Callejón, doctor en Historia del Arte, será uno de nuestros contertulios. Además, nos acompañará nuestro gran amigo y periodista Juan Ignacio Maese Cuesta. Y parte del equipo del programa, como no, en esta ocasión, Juan G. Caparrós, apasionado de la historia y subdirector del programa, Joaquín Barradas, compañero y, ya histórico del programa desde hace ya varios años, e historiador. Y nuestro doctor en Historia, Miguel Pablo Sancho. Pero antes, nuestra pequeña píldora filosófica de la mano del doctor Alberto Requena, Pensamiento Supremo. Y a continuación, nuestro espacio de cine Habitación 237, de la mano de nuestro compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. Comenzamos el candelabro. Hola, soy Antonio Galera. Aprovecho la ocasión para saludar a los radioyentes del programa El Candelabro, con motivo de esta nueva temporada en Azul FM Radio, con la cual espero todos podamos disfrutar como hemos venido disfrutando hasta el día de hoy. Pensamiento Supremo. Compitiendo. Está bien arraigada la idea de competir. Se inició nada menos que en el año 776 a.C., en el ámbito deportivo, en Olimpia, en Grecia, como forma de incentivar el interés por la confrontación. Y la victoria se recompensaba con una corona de olivo. Los equipos se enfrentan y si lo hacen con opciones para ganar, se dice que compiten bien. Si un equipo no compite, es señal de su debilidad en comparación con el otro. Pero uno de los equipos gana y el otro pierde. Resulta ser una falacia eso de que lo importante es competir. El que pierde resulta penalizado. Es relegado al final de la temporada. Incluso se le descalifica de categoría y pasa a engrosar un grupo inferior. Pero no solamente se emplea el concepto de competir en el ámbito deportivo. Se le considera favorable
en la esfera económica y de rechazo en la social, entendiendo que de ello se deriva un beneficio para las personas, traduciendo casi siempre que un bien más económico se favorece cuando varias ofertas de producción concurren. No se dice nunca cuál es el procedimiento para lograrlo. No se dice si se trata de investigar, de mejorar el proceso de producción o la rebaja salarial de los productores. Farisaicamente deja de importar cuál es la razón por la que los que están en liza compiten. El régimen capitalista en el que estamos sumidos obvia estos detalles y todos los demás lo aceptamos sin parpadear, porque competir nos proporciona bienes más económicos, aunque ciertamente no siempre mejores. A base de insistir la sociedad en la competición, hemos resuelto, las personas en general, ser permeables a las corrientes de competencia, que erróneamente se denomina competitividad, pero que encierra los conceptos de más cantidad por menos coste. La tecnología contribuye a ello, que duda cabe, pero cuando llega el límite, entonces se recurren a las condiciones y los costes laborales que atentan contra las personas siempre. La sociedad ha dejado los brazos caídos y ha obviado el reconocimiento de lo bien hecho, la satisfacción por haberlo hecho, el placer por producir algo que es necesario para los demás, el gusto por cumplir con los deberes profesionales de hacerlo bien, el contento por ser capaces de cumplir con nuestro cometido. Hay que llevar la acción de competir a la consideración de disfrutar de capacidades que la sociedad valora y premia y que enaltezca a la persona y le transmita el placer de lo bien hecho y no haga falta competir. Costará mucho por el arraigo del concepto de competición, pero sólo así podrá formar parte del pensamiento supremo. Escúchanos en Evox Originals. Habitación 237. Por picos, palas y azadones, 100 millones de ducados. Por limosnas para que frailes y monjas rezasen por los españoles, 150.000 ducados. Por guantes perfumados para que los soldados no oliesen el hedor de la batalla, 200 millones de ducados. Por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria, 170.000 ducados. Y finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey, a quien he regalado un reino, 100 millones de ducados. Ese por picos, palas y azadones. Fernando, buenas noches a ti y a todos los que nos están escuchando esta noche en el Candelabro y aquí en Habitación 237. Como digo, ese por picos, palas y azadones es el magnífico comienzo con el que se cuenta que rindió cuentas el gran capitán cuando el rey Fernando el Católico le dijo que a ver en qué te está gastando mis dineros. Es sin duda una respuesta chulesca de alguien con mucho orgullo, pero alguien que tenía tras de sí una trayectoria de aventurero y de engrandecimiento del reino que quizá le permitía
tratar de esa manera condescendiente y un poco sobrada al soberano. ¿Y qué es lo que hace España cuando tiene un personaje así, un cachondo mental, pero sobre todo un aventurero en su historia? Pues lo que hace es pasar de él. Lo que hace es que del Gran Capitán solo tenemos, y en serie de televisión, no en película, 2 apariciones. Una en el año 2014, en la serie Isabel, interpretado por el actor Sergio Peris Mencheta, y otra en el año 2011, en la serie de Los Borgia, en este caso, además interpretado por alguien extranjero, porque la serie también nos remite al extranjero, como es Scott Cleverdon. No le hemos hecho justicia esta semana, Fernando. Aquí en Habitación 237 no tengo una lista interminable de películas, no te puedo decir, me lo has puesto difícil. No, es que esta semana era imposible. No hay una referencia que merezca la pena, no tenemos un gran protagonista que haga que ese personaje que es el Gran Capitán se haya engrandecido en la pantalla grande y desde luego en la pequeña, ya digo, apariciones esporádicas como un personaje secundario en una temporada de una serie de éxito, como es el caso de Isabel, pero desde luego no ha dado de sí. Realmente ignoro la razón. No sé por qué a lo largo de la historia no ha habido nadie, ningún productor que haya dicho, bueno, vamos a concederle el espacio que se merece a un personaje que, rodeado de épica, y además en un momento en el que la épica lo era todo, y un momento que a lo largo del tiempo, los siglos, han engrandecido todavía más tanto a esa época como a esos personajes, pero realmente el cine no se ha ocupado como merecía de un personaje tan importante para la historia, de un personaje que además atesora estas y otras anécdotas, y además un personaje que ha explorado, ha ganado batallas, ha servido a su rey, a su patria, y que desde luego se ha hecho acreedor de una vida de película, y no hay una película sobre su vida. No hace mucho tiempo, en alguna de las múltiples novelas, que eso sí, hay bastantes novelas, más allá del terreno del ensayo y de la recopilación y del libro histórico, pero sí que también novelas dedicadas a él, y novela histórica, y novela en la que se ahonda en este personaje, pero siempre hay algún autor que ha dicho, creo que con razón, que si el Gran Capitán fuera anglosajón, no se podrían contar las películas que se habrían hecho sobre él. Así que en esta ocasión yo creo que la Habitación 237, el gran misterio que le queda por desentrañar es por qué no ha resultado un personaje tan grato para el cine como para que guionistas, productores, estudios decidieran apostar por él y contarnos la historia o las historias del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Y no sé si llegaremos a desentrañarlo, no sé si alguien en algún momento dirá, pues aquí hay una película, vamos a rodarla. Aquí hay una serie de televisión en la que se merece ser el protagonista y no un actor secundario. No sé si en algún momento lo veremos. Fernando, el católico, las tuvo tiesas con él, y no sé si llegaremos alguna vez a concederle la justicia que se merece. Quizá tenga que ver con eso, con que se ganó la antipatía de un rey, y a lo mejor en el Ministerio del Tiempo le tienen echada la cruz, y cada vez que alguien trata de montar una película sobre el Gran Capitán, terminan cortándole las alas, y tienen alguno de esos ministéricos que viajan para que esa producción no se lleve a cargo. En algún momento descubriremos ese misterio, pero de momento, Fernando, esto es lo que tengo esta semana para ti aquí en la Habitación 237. El misterio de por qué el Gran Capitán no ha protagonizado a lo largo de la historia una o varias grandes películas de gran presupuesto, para que hoy pudiéramos recomendarlas desde aquí, desde el candelabro. Nada más, Fernando, para ti, para tus invitados, para nuestros oyentes, un saludo de Antonio Rentero y hasta la próxima. Hola, soy Daniel Gómez Aragonés y saludo a los radioyentes del Candelabro en esta nueva temporada en Azul FM Radio. Fuerza y honor. Estás escuchando El Candelabro.
Comenzamos esta tertulia en una noche en la que vamos a hablar de mucha historia, ante todo, y de una historia de España que deberíamos de conocer. Y es que este país ha tenido grandes héroes que merecen ser recordados. Hablaremos de su persona, de sus batallas, de sus anécdotas. Esta noche vamos a intentar exprimir al máximo, a dar luz sobre la figura de un genio, de un héroe de una España olvidada. Nos referimos a Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar, el gran capitán, estadista, diplomático, virrey de Nápoles y un auténtico genio en el campo de batalla. Artífice de la nueva concepción de la infantería que dio lugar a los tercios de Flandes. Y aún en la actualidad sus estrategias son estudiadas por los expertos de la guerra. Esta noche nos acompañarán grandes historiadores e investigadores de la vida del gran capitán. Nuestro primer invitado, Antonio Luis Callejón Peláez, o Antonio Callejón, como le gusta que le llamen, es doctor en Historia del Arte y autor de un libro que tengo aquí en mis manos en estos momentos, El último amor del gran capitán. Un pedazo de libro y un libro que recomendamos desde aquí, desde el Candelabro. La editorial se llama Dauro. Bueno, esa es la primera editorial, ahora lo tengo con otra. Ahora ediciones Drújula. Pues ya sabéis que hay que comprar este libro. Y bueno, es el tema que vamos a tratar hoy. Un tema, la verdad es que yo creo que vamos a disfrutar todos muchísimo. Y es que tenemos, como bien acabáis de ver, Antonio Callejón con nosotros. También está, ni más ni menos que Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Todo un placer tenerte aquí nuevamente. El mío. Tenemos a Joaquín Barradas. Joaquín, compañero, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Joaquín ha sido colaborador nuestro hace ya unos años y bueno, siempre que puede pues también lo tenemos aquí para tratar temas de, sobre todo, históricos, ¿no? Miguel Pablo Sancho. Miguel Pablo, muy buenas, amigo. Hola, buenas noches compañeros y saludos también a todos los oyentes. También parte del equipo del programa y que bueno, su cámara se ve que tiene problemas y por tanto vamos a verlo en imagen. Pero bueno, aquí está con nosotros. Y como no, Juanje Caparrós. Juanje. Buenas noches, saludos cordiales a todos. Se espera una buena noche para, digamos, goce y disfrute. Sin duda, sin duda. Bueno, pues vamos ya a comenzar. Antonio, lo primero de todo, este libro tiene muchísima información. ¿Cómo se te ha ocurrido escribirlo y, en fin, cómo se ha gestado? Pues yo hice mi tesis doctoral en Granada, en el Departamento de Historia del Arte, sobre el monasterio de San Jerónimo, que era la tumba del gran capitán que la encarga su viuda. Entonces yo... Bueno, tenía muchísima documentación, la tesis es un tocho de 500 y pico páginas, sí, no me acuerdo. 550 por ahí. Sí, algo así, o 600, no sé a lo que llegó. Sí. Estuve 8 años investigando y luego lo dejé un poco en pausa, lo dejé aparcado el tema. Y como 2 o 3 años después se me ocurrió la idea de una novela, porque yo me quedé con mucha documentación, pero no era 100% científica, es decir... Algunas eran aproximaciones y tal que me hubiera costado quizás defenderlas en el tribunal, pero que me parecía interesante desarrollarla. Entonces, jugando con el tema de la novela, de que puedo tener algunas licencias, se me ocurrió y quería que la protagonista fuera ella, es decir, doña María Manrique, la viuda del gran capitán, porque si luego ya más adelante vamos ahondando, pues gracias a ella se consiguieron muchísimas cosas. Yo siempre digo que gracias a ella estamos hoy día hablando del gran capitán, que quizás si ella no se hubiera empeñado en ser su Homero, como la llamo algunas veces, en ser su defensora, pues no sé hasta qué punto la buena fama del gran capitán habría aguantado 500 años. Y bueno, ¿qué es lo que cuentas exactamente? ¿Qué es una novela histórica? Es novela histórica, es decir, todos los datos los intento poner lo más fiables posible. De hecho, al final, para no cansar al lector, tengo tanto un glosario como unas notas, como una cronología, que me parece interesante para que se vaya viendo los hechos fundamentales desde 1453, que nace Gonzalo, hasta 1527, que muere María, para no ir cansando mes a mes de qué es lo que va pasando.
y empieza a practicar. La protagonista es la viuda del gran capitán, que por eso se titula así, El último amor del gran capitán, y lo cuenta en primera persona. María Manrique. Doña María Manrique, la duquesa de Sesa. Y cuenta su vida en primera persona. Entonces va contando desde su infancia, su traslado a la corte como dama de Isabel, cómo conoce a Gonzalo, y luego ya se van viendo todas las tramas de todos los hechos interesantes que pasaron en esa época, que son muchísimos en muy poco tiempo. Es decir, la guerra con Portugal, la guerra de Granada, luego la guerra de Italia, también está Colón por ahí por medio, se habla de los papas, se habla con el rey de Francia. Es decir, hay muchas intrigas en las que ella o es protagonista o por lo menos es consciente y toma parte de qué es lo que va sucediendo. Y termina, evidentemente, pues pocos días antes de la muerte de ella. Juanje. Me parece esta, digamos, obra muy, muy interesante por lo que estoy escuchando, y sobre todo ha mencionado, para los que hemos vivido en Granada, el monasterio San Jerónimo tiene un significado especial, porque él me va a corregir, que hay que estar, digamos, rodeado de unas naranjas, de unos naranjos, y unas cadenas y un escudo en la puerta del monasterio, que diría que hay alguien grande, ¿no? La verdad que es un sitio que merece la pena ir, el monasterio. Lo malo es que, desgraciadamente, imagino que también nos lo va a confirmar ahora, fue cuando los franceses tomaron en el 1810 la ciudad, los restos del gran capitán fueron profanados. Incluso creo que era el general Sebastini, se jactaba de que tenía lo que es la calavera de gran capitán. Lo que no pudieron, digamos, vencerle en vida, pues trataron de vencerle, entre comillas, ¿no? en su muerte, un gesto cobarde, ¿no? Pero bueno, yo creo que realmente es un personaje que, si fuera, digamos, anglosajón, pues habría películas, series y todo el mundo lo conocería. Pero es que no se da este tipo, digamos, de personaje, no se da ahora mismo aquí en las escuelas. Por ejemplo, tú hablas con gente que tiene 20 años y conoce perfectamente a Buffalo Bill, o a General Custer, o a John Wayne mismo, o yo que sé, cualquier tema, o al corsario Drake, pero no sabe, le suena Gran Capitán de algo así raro, ¿no? Yo quisiera también decir que hay una parte de la intelectualidad aquí nacional que estos personajes históricos lo ve como algo, digamos, facha, o como algo, digamos, pasado de moda, cuando todos los países tienen a alguien o algo, digamos, de que digamos se orgullece. Además, este hombre, aparte del tema militar, hay una cosa que yo creo que le honra mucho, que siempre miró por su tropa, por la tropa, digamos, digamos, de pie. Y también fue un gran estadista, porque recordemos que cuando Granada entra ya, digamos, en la rendición, el rey católico lo envía a él como, digamos, emisario. Y ya os digo de cuando también estuvo en Italia, en esas intrigas entre los papas, los condotieros, digamos, etcétera, ¿no? Y sobre todo es un genio militar. Hasta el mismo Erwin Rommel, el mariscal del Zorro del Desierto, el mariscal alemán, se refería a él como uno de los genios más grandes militares, ¿no? Creo que es un personaje, digamos, histórico, y que, digamos, hay que, digamos, resucitarlo, y que la gente joven, digamos, lo conozca, y dejarse ya de este complejo que hay de que si es de pertenecer a una forma, pertenece a otra. Es un personaje histórico, un personaje nuestro. Y yo creo que le debemos a las generaciones que conozcan a este personaje y, digamos, también a otros, ¿no? Sí, Juan Ignacio. Sí, bueno, eso lo quería decir a todos, a ti, Juanje, que uno de los grandes males que tenemos en este momento en nuestro país, por decirlo de alguna manera, me gustaría decir España, pero voy a decir nuestro país para no ofender, como dice aquel, es el presentismo. Tratamos de juzgar los hechos del pasado con las coordenadas que tenemos hoy. Entonces, juzgamos a Gonzalo Fernández de Córdoba como si fuera un facha, por favor. No se puede hablar de facha hasta la época de Mussolini. ¿Qué tontería es esa? Gonzalo Fernández de Córdoba es un hombre de su tiempo, que vivió los afanes de su tiempo y que coincidió con la época, digamos, de mayores éxitos de las tropas españolas, que empezó un capítulo fundamental para lo que es el cambio del antiguo régimen al nuevo régimen. Entonces, claro, tratar de decir que Gonzalo Fernández de Córdoba, que si era así o que si era asado, no, ese era un hijo de su tiempo. Luchó con las ideas de su tiempo
y con los elementos de su tiempo y con los afanes y los intereses de su tiempo. Es una época gloriosa de la historia de España que coincide además con hechos fundamentales, creo que para el análisis de la historia de la humanidad, como que es la aparición de un papa español, de un papa valenciano, por mucho que se italianizara el apellido, ya hablaremos de él, y tener ahí también a un señor que supuestamente nace en Génova y que va y descubre un nuevo continente. Joder, es que somos un poquito especialitos en este país echándonos porquería. Si los americanos, se lo he dicho muchas veces, tuvieran a Gonzalo Fernández de Córdoba, y tuvieran además el vino de Montilla, y tú sabéis por qué lo digo, Sí. seguramente que estarían muy contentos si lo tendrían en metacrilato. Y aquí no, aquí nos arrepentimos de lo malos que hemos sido y de qué mala gente fuimos. No, venga, hombre, por favor. Vamos a empezar desde cero, si os parece, puesto que nos hemos puesto a hablar del gran capitán sin saber, bueno, sin dar a conocer a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo quién era esta persona. Joaquín, cuéntanos. Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. En España padecemos una autofagia tremenda, nos tragamos todo lo bueno y solo expulsamos lo malo, y efectivamente verlos con los ojos del presente hechos pretéritos es un error majestático, ¿no? Todo lo que sea hechos de armas, poder militar, se asocia con el franquismo y, bueno, es un síntoma de la ignorancia que padece esta sociedad enferma, que tenemos que aguantar día tras día los que queremos presentar la historia de España en positivo, con dignidad y con orgullo. Y en este caso el Gran Capitán es el mejor ejemplo. Hay muchísimos, afortunadamente, para ello. Lo que tengo que decir es lo que podría decir, ¿cómo podría empezar yo con el Gran Capitán? La primera vez que entro en contacto con este personaje es en mis años universitarios, con la lectura de Héroes de España, del hispanista Henry Camel. En esta magnífica obra se hace un repaso somero a algunos de los más destacados personajes de la historia de España: Carlos V, Hernán Cortés, Ambrosio Spínola, Alejandro Farnesio, y bueno, Ambrosio Spínola, que también inmortalizado por Diego Velázquez en Las Lanzas, que fue quien conquistó la plaza de Breda durante la Guerra de Flandes. Y como no puede ser de otra manera, Gonzalo Fernández de Córdoba, que empezó su carrera militar en la Guerra de Granada, la última campaña militar contra los musulmanes en la península ibérica, y poco a poco va a construir su imagen, va a construir el mito, ¿no? El personaje, apodado luego Gran Capitán por su participación en la campaña de Italia, donde el Reino de Aragón estaba proyectado. Si Castilla se proyectó hacia el oeste, Aragón siempre tuvo presente el Mare Nostrum, el Mediterráneo. Y bueno, me gustaría hacer un contexto del campo de operaciones de la geopolítica que va a dar lugar al mito del Gran Capitán, como es el siglo XV, la historia del siglo XV en el Mediterráneo, ¿no? Nápoles, el reino de Nápoles va a ser el más famoso en este sentido para el Gran Capitán, para el Reino de Aragón y para la historia de España en este momento. Y las guerras de Italia van a ser fundamentales, tanto la Primera Guerra Italiana, luego una Segunda Guerra Italiana, pero va a ser desde los Reyes Católicos hasta Felipe II Habsburgo, con la firma del Tratado de Cateau-Cambrésis, 1559, que va a dar carpetazo durante casi un siglo a las guerras entre Francia y España, con Italia de protagonista. Ese tratado de 1559, durante un siglo prácticamente se zanja ese asunto y la paz, Francia renuncia por completo a lo que el Gran Capitán va a iniciar. Bueno, un contexto
podría remontarme a Alfonso V el Magnánimo, que fue quien conquista primeramente Nápoles. Ahí tenemos en el Arco del Triunfo de mármol blanco, si vais a Nápoles, en el castillo de Castelnuovo, podréis ver el monumento, Alfonso V rodeado de toda su tropa y toda la armadura, ¿no? Gracias a esta conquista, Alfonso se hizo con la mitad meridional de la península itálica y, por supuesto, con el importante puerto de Nápoles. Vamos a situar al oyente en el contexto. ¿Cómo es Italia en el siglo XV? Pues Italia en el siglo XV es un rompecabezas de estados grandes, medianos y pequeños. Hay repúblicas como Venecia, como Florencia, como Génova, como Luca. Hay ducados, como el ducado de Milán o el ducado de Saboya, marquesados. Y finalmente los estados más poderosos. Tenemos por un lado los estados pontificios, como ha mencionado muy bien el autor del libro, el Papa Borgia, Alejandro VI, procedente de una familia aragonesa, Borja, y que luego el nombre se cambia a Borgia. Tenemos los estados más poderosos, como he dicho, los estados pontificios, que en aquel momento no tiene nada que ver con la actualidad. El Papa en este tiempo, el Papa es algo más que un líder espiritual de todas las ovejas de la cristiandad. Sí. Ya que los estados pontificios acaudillan ejércitos papales, y César Borgia va a ser uno de esos caudillos, ¿no? Con Palomiro de los ejércitos papales. Y el siguiente estado más poderoso es el reino de Nápoles. El Mezzogiorno, el mediodía, que va a ser la pugna, el caballo de Troya, por el que van a pujar el reino de Aragón de Fernando el Católico y la Francia de Carlos VIII y... Sí. Juan Ignacio Cuesta tenía... Sí, solo una pequeña matización. Has dicho que el apellido Borgia, efectivamente, Borja, porque es el Borja el original, que luego se transforma en Borgia, tiene un origen aragonés, es verdad. Pero también es verdad que desde que Rodrigo de Borgia, que luego sería Alejandro VI, ocupa el ducado de Gandía, entramos en la parte valenciana, de alguna manera, en Játiva, por ejemplo. En Játiva tienen, efectivamente, creo, es una pequeña matización nada más. Sí. El origen es Aragón, pero luego hay unas raíces en Valencia y de ahí da el salto a... Yo es que escribí un libro, no sé si lo sabes, que se llama La vida secreta de los Borgia, donde analiza desde la figura de Calixto III hasta Alejandro VI, por ver un poco los papas españoles que hubieron, incluyendo el antipapa Luna y todos los demás, que forman parte de una época de la historia que es absolutamente fascinante por las connotaciones que tuvo en su momento, porque realmente, primero, se hace la casi expulsión, por ejemplo, del Islam en Europa. La casi, pero solo la casi, porque no olvidemos que queda un pequeño bastión ahí reducido en las Alpujarras, que al final sería capitaneado por Fernando Valor, que se hizo llamar Aben Humeya, que son los famosos moriscos, y que no son expulsados de España hasta ya en la época del duque de Lerma. O sea, quiero decir que prácticamente desaparece el Islam en España, pero no del todo. O sea, queda un pequeño reductito, ¿no? Que es la guerra de las Alpujarras, que precisamente la enfrenta el gran capitán en su momento dado, ¿no? Miguel Pablo. Sí. No, entre lo callado que estás y que tenemos la imagen fija, pues es complicado. No. Estaba escuchando lo que decía Antonio. Ciertamente, estoy de acuerdo con mis compañeros. Además, hay una cosa que distinguía mucho a Gonzalo Fernández de Córdoba, y eran los valores cristianos, pero no de boquilla, los valores cristianos reales. De hecho, él, después de la batalla de Garellano o Garelano, no sé cómo se dirá en italiano, que fue... Vamos a decirlo en castellano, Garigliano. Perfecto, pues la guarnición de Gaeta, que se rindió después de la batalla, y él aceptó la rendición y les permitió partir
sin ningún tipo de castigo o pena, llevando sus pertenencias solamente con el juramento de no volver a hacer la guerra en Italia. Incluso a los que quisieron ir por mar, proporcionó barcos para que pudieran volver a Francia por mar. Y muchos de los que fueron por mar fue gracias a que el gran capitán les dio los barcos y les trató de una forma totalmente humanitaria, que es como él trataba siempre a los enemigos cuando habían sido derrotados. Otros, en cambio, eligieron irse por el camino de tierra y allí, pues, digamos que los campesinos se tomaron su revancha, ¿no? Y cuando los iban sorprendiendo en grupos pequeños, pues le devolvían todas las que les habían hecho. Y realmente podemos decir que fue un adalid, porque se habla mucho de que tenía una fortaleza física, por lo visto, impresionante. Era un jinete fuera de lo normal, maravilloso, por lo visto. Destacaba en todas las proezas de tipo físico, con las armas, etcétera, pero siempre tuvo muy presentes los valores cristianos y el valor de lo que se consideraba entonces todavía, aunque era ya el final del mundo medieval, lo que se consideraba la caballería, ¿no? De hecho, en una de las embajadas que habéis mencionado al Papa Alejandro, el Papa empieza a echar pestes según él, pues que el rey Fernando y la reina Isabel iban contra él siempre y estaban maquinando contra él. Y Gonzalo, el gran capitán, lo que le dice es que eso es totalmente falso, que no injurie a sus señores, y lo que tenía que hacer era revisar sus costumbres y llevar una vida más edificante, porque realmente con la fama que tenía estaba haciéndole mucho daño a la cristiandad. Hombre, a estas alturas ya sabemos que él tuvo una amante que fue Vanosa dei Catanei, con la que tiene la mayoría de sus hijos, no todos, no todos, porque luego después tuvo otra amante después, pero con Vanosa dei Catanei tiene a los más famosos, digamos, a César, a Lucrecia, a Jofre y a Alfonso, me parece que es. Sí. Creo recordar ahora mismo. Yo cuando escribí un poco sobre la vida de los Borgia y tal, estuve investigando bien este tema, y es verdad que cuando Alejandro VI accede al papado como Papa Borgia y con unas ciertas corruptelas que había importantes en la época, porque era enemigo absoluto de Julio II de la Rovere, que era, vamos, que no se podían ni ver prácticamente, son sus hijos los que les llevan la cola a la entronización papal. O sea, Juan Ignacio, disculpa, cuando se entroniza como papa, es elegido papa, es que una vez leí un libro que se llamaba El sexo en la historia, y creo que dice que no ha habido parangón como orgía sexual como cuando digamos eligieron papa a Rodrigo Borgia. ¿Es cierto esto? Porque es que dicen que ni Grecia, ni Calígula, ni Estambul, que no ha habido parangón en la historia como esa orgía que hubo durante esos días en Roma. Bueno, pero eso también es un poco la opinión de Manuel Fernández y González, que no hemos podido comprobar. Cuando él escribe La sangre de los Borgia en teatro, muestra una conducta mucho más exagerada de lo que era. También lo relaciona con el uso de veneno, en concreto con la cantarela, durante muchísimo tiempo, pero es que en aquella época había que echarles a todos de comer aparte, porque a Julio II de la Rovere, cuidado, que también era especial, y bueno, y el resto de cardenales, por ejemplo, el cardenal Colonna tampoco era no era niño Jesús de Praga. Antonio. Cuando se habla de los valores cristianos, yo más que cristianos diría caballerescos, porque además lo puntualicé muy bien, compañero, antes, porque es un momento en el que muchas veces, incluso en historia, los expertos no se ponen de acuerdo si es final de época medieval, principio de época moderna, y una especie de transición ahí. Y de hecho, una de las características por las que Gonzalo pasa a la historia es eso. Muchos lo tratan como el último gran caballero y otros lo tratan como el primer gran moderno, por el tema de todas las reformas militares que hace, que si queréis luego hablamos, el tema de la infantería, el tema de inspirarse en los romanos.
Y, Entonces, Antonio, y el tema también que habéis tratado de Fernando e Isabel. Sí. Déjame que te haga una pequeña matización. Tienes toda la razón de que representa la figura del caballero, pero es verdad que es que coincide con una época en que en España aparece un libro fundamental que luego sería, sabes perfectamente, tratado después, criticado después por Miguel de Cervantes, que es el Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo, que da lugar a esa figura del caballero como el Palmerín de Inglaterra, el caballero Galayor y todos estos. O sea, había de alguna manera ensalzando esa figura del caballero como ideal caballeresco, que yo creo que viene del ciclo artúrico también un poco, ¿eh? Sí, que luego satiriza Miguel de Cervantes. Efectivamente, satiriza Miguel de Cervantes. Volviendo otra vez al libro de Antonio Callejón, quería preguntarle acerca de la visión de Gonzalo desde la perspectiva de su amada, ¿no? De María Manrique. De María Manrique. ¿No? Sí, que era, por cierto, creo que descendiente de los Manrique, de Rodrigo Manrique y de Jorge Manrique. Creo que estaba emparentada con ellos. Efectivamente. Emparentada, lejanamente, como casi todas las grandes familias nobiliarias castellanas, que si no eran primos eran tíos y si no, algo tenían que ver. Sí. Pues yo lo que quise en ese libro, en la novela, era dar la visión íntima, la visión, bueno, no sé si llamarla femenina de hecho no hablo tanto de fechas, ni de datos, ni de batallas, porque quizás la parte más conocida, sino intento dar un poco la idea de cómo funcionaba la sociedad entre el 15 y el 16. Entonces, es verdad que fue un matrimonio que se llevaba muy bien, parece ser que estaban enamorados el uno del otro, pero sí que pasaron muchísimo tiempo separados. Es decir, todo el tiempo que él está en la guerra, ella lo sufre sola, y basándome en lo que luego hace en San Jerónimo, en la construcción de San Jerónimo, que fue casi una revolución en Granada, le creó muchísimos problemas, pues yo construyo una mujer que tiene muchísimo carácter, que está en la sombra, pero que durante muchísimo tiempo tiene libertad, poder y conocimiento, aparte de dinero, para poder hacer muchas cosas que muchas mujeres de su época, bueno, que casi ninguna mujer de su época podía, quitando Isabel y alguna más. Entonces, casi todo lo que habla el libro es la imagen de Gonzalo, pero a través de ella. Por eso insisto siempre en el título, que puede sonar muy romanticón, pero es el último amor del gran capitán precisamente porque le sobrevive, porque ella durante los últimos 12 años de vida se dedica insistentemente en recuperar el buen nombre que el gran capitán había perdido o Fernando le había hecho perder por el tema del exilio, bueno, que no fue exactamente un exilio, pero bueno, por el apartamiento en Loja y porque ya no era el gran militar que habíamos dicho, vamos, que había sido famoso durante tanto tiempo. Antes ha dicho un compañero el tema de lo de gran capitán. A mí me gusta mucho contar que precisamente el título de gran capitán no se lo da a nadie importante, es decir, un título que no existía. No se lo dan ni los reyes católicos, ni se lo da el Papa, ni se lo da a nadie. Se lo dan sus soldados. O sea, él tenía tan buena relación con sus soldados que, según las crónicas, en la entrada triunfal de Nápoles, es cuando ellos van gritando detrás: viva nuestro gran capitán, viva el gran capitán, también un poco comparándolo con los romanos. Pero es curioso que no era un título oficial y, sin embargo, es al que a él más le gustaba y que durante los últimos años Fernando se empeñaba en no utilizar. Parece ser que cuando se dirigía a él le llamaba el señor duque. Pero no lo llamaba gran capitán para no halagarlo. Disculpa, Antonio, él se preocupa bastante sobre todo del tema sanitario. Es el primer gran ejército que, aparte de ser profesional cuando digamos monta, de tener sanitarios, o sea, porque ahí realmente en otra época pues estaba un poco más dejada. Crea digamos el cuerpo sanitario militar, que hasta entonces era algo digamos adjunto, que no era profesional. Él sí lo crea, o sea, él crea empieza a crear la figura del médico militar con lo que pueden hacer en aquella época, ¿no? Y por eso sus hombres lo adoran, ¿no? Y siempre procuraba que tuvieran su paga al día, más o menos, que también eso para los militares de aquella época era importante. Eso era, bueno, es lo que luego evitaba todos los problemas que hubo años después en Flandes por el tema de la revuelta, de los saqueos, que era lo peligroso cuando no había paga. Y precisamente, si queréis luego hablamos del tema de las cuentas del gran capitán, parte de la malversación o como queramos llamarlo, del gasto excesivo de dinero
al que lo achaca luego Fernando en Nápoles es precisamente por el tema de las buenas pagas y de lo bien que se portó, no con sus soldados, sino con soldados oficiales, nobles, con todo el que lo ayudó en la guerra, y luego eso, el gran tacaño, como llamaban a Fernando mucho en aquella época, es lo que le echan cara. Picos, Que palas se haya gastado tanto dinero. Y azadones. Sí, sí. Fue finalmente virrey de Nápoles, ni más ni menos. Efectivamente, ese era su auténtico título. Lo que pasa es que él no lo quiso nunca. Sí, 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 sí. Sí, dime. Perdona, Fernando, una matización. Es virrey de Nápoles después de la batalla de Ceriñola. No antes. Es después del desafío de Barletta y la batalla de Ceriñola. De momento no era virrey de Nápoles. Fue después de ya ya Ceriñola, que ya termina con los franceses. Lugarteniente. Efectivamente, cuando se le nombra virrey de Nápoles. ¿Y qué pasó posteriormente? ¿Por qué su destitución? Porque no se llevaba bien con Fernando II de Aragón. Cuando muere la reina Isabel, que era su protectora realmente, él se las tuvo. Ten en cuenta que Fernando II de Aragón había inventado una cosa que se llamó la Inquisición. Entonces la Inquisición no solamente trataba los temas de los herejes, sino también los temas de las cuentas del Estado. Es las cuentas a las que se refería Antonio, que son las cuentas del Gran Capitán, en que se le acusó pues de prevaricador de alguna manera y tal. Aunque realmente no se le pudo demostrar porque él le dejó bien claro en qué se había gastado ese dinero, ¿no? Henry Kamen deja caer que pudo ayudar a judeoconversos, el Gran Capitán. No sé si habéis leído algo al respecto. Sí, algo sí, yo lo leí. Sí, leí algo sobre eso, pero bueno, nunca lo hizo, digamos, con... Al final quedó limpio. De desafiar a nadie, incluso eran judíos conversos que realmente, que realmente fueron, digamos, acusados injustamente, ¿no? Sí, el propio Gonzalo, ¿no? Demostró que, en fin, que estaba todo correcto en cuanto a las cuentas. Bueno, ahí hay varias opciones. Con lo que habéis contado de lo de los judíos conversos, bueno, de los judíos, es verdad porque ya en España ya habían sido expulsados y sin embargo él, mientras es virrey de Nápoles, intenta que no se les toque, o sea, que no se persiga a los judíos en Nápoles. Y con el tema de las cuentas es curioso porque en Granada por lo menos son muy famosas, es decir, todo el mundo sabe y creo que es un dicho de estos más liosos que las cuentas del Gran Capitán, o más mentira que las cuentas del Gran Capitán. Yo según investigué había 2 cuentas, que es lo que mucha gente no sabe, la gente conoce las segundas, pero las primeras cuentas, que es las que se conservan en Simancas, es un legajo que él con sus colaboradores le presenta a Fernando cuando Fernando va en 1507 a Nápoles y precisamente le pide las cuentas y Fernando ya iba con la mentalidad, tenía claro que lo iba a destituir. Entonces, como Gonzalo ve que no le convencen todas esas cuentas minuciosas que ha hecho, es cuando elabora una segunda, que son las famosas, que son las coplas que empiezan en picos, palas y azadones 100 millones, en guantes perfumados para enterrar a los muertos y tal, y termina diciendo, y un millón para mí por la paciencia. Sí, de misas también, y termina diciendo, todo son exageraciones, y termina diciendo, y 1 millón para mí por la paciencia de tener que aguantar cuentas de que me pide un rey después de haberle regalado un reino. Entonces, esas segundas, que son todas evidentemente mentiras, son exageraciones, son las que al vulgo se le quedaron y poca gente recuerda la original. Eso fue como una especie de bofetada sin mano que le salió cara porque a las pocas semanas lo estaba destituyendo y enviándolo a España con engaños, con el tema de la maestría de la Orden de Santiago. Yo creo que hay un capítulo en la historia del Gran Capitán que es fundamental para entender un poco toda la época aquella tan convulsa, porque fue una época convulsa, donde España era alguien en el mundo, entonces sí que era alguien en el mundo. Y es el episodio cuando Alejandro VI fallece, que había nombrado Gonzalo Nieri a César Borgia, y es el Gran Capitán quien se presenta en Roma y detiene personalmente a César Borgia y le lleva al castillo, a España, al castillo de Albacete de Chinchilla de Montearagón, donde estuvo preso durante un tiempo hasta que se escapó. Después, César Borgia, perseguido por el Gran Capitán, va hasta el castillo de la Mota, donde es encerrado otra vez en el castillo de la Mota,
donde se vuelve a escapar. Y le siguen persiguiendo, pero él se acoge en el reino de Enrique III Albrecht, que era su cuñado, en Viana. Y es en el Salto de Viana donde César Borgia muere y está allí enterrado en la iglesia de Santa María la Blanca. Está antes estaba dentro, pero ahora lo han puesto fuera, bueno, con una placa. Sí, Juan Ignacio, está puesto allí para que todo peregrino pase y pise la tumba del malvado César Borgia. O sea, la inscripción no es de época de Borgia. No, es posterior. Es muy posterior. Es verdad, pero también es cierto, y deberíamos decirlo para que nuestros oyentes lo sepan, que tanto César Borgia como Fernando II de Aragón pudieron haber inspirado a Nicolás Maquiavelo la novela, o sea, el Tratado del Príncipe. Eso se ha comentado en muchísimas ocasiones. Es que estamos en una época muy extraña, con muchos acontecimientos. Pero otro punto que no podemos olvidar, en el que interviene también el Gran Capitán de una manera u otra, es en el Tratado de Tordesillas. ¿Por qué? Porque si en el Tratado de Tordesillas no nos hubiéramos podido repartir América entre los españoles y los portugueses. Y de alguna manera, en aquella época es donde surge todo esto, porque el Tratado de Tordesillas es precisamente aprobado por Alejandro VI. O sea, es que es una época tan importante, tan fundamental para entender el mundo que... Por eso antes he comentado que fue también un gran estadista, porque él, con sus contactos en Portugal, hubo, gracias a él, digamos, esta entente cordial en Tordesillas, donde recordemos que Portugal y España, las dos grandes potencias que había en la época, se reparten el mundo, ¿no? Una parte, digamos, de América y otra, digamos, de Asia, aunque luego los portugueses, que tenían un pequeño puerto, digamos, en lo que era las Indias, se quedan luego con Brasil, ¿no? O sea, pero él fue, digamos, aparte de fue también un gran estadista, y un gran político. Pero se quedan con Brasil por un error del Tratado de Tordesillas, que corrió la línea de demarcación. Pero fue una casualidad. Claro. Casualidad total, porque Portugal no sabía en ese momento que Brasil estaba ahí. Claro. Algo se debía sospechar desde tiempo antes, porque hay un mapa que no sé si conocéis, un portulano, que se hizo en Mallorca en la época de Alfonso el Magnánimo, de los hermanos Cresques, no sé si lo conocéis, las catalán, en el que figuran dos islas muy curiosas en el Atlántico que se llama Antil y Brasil. Es un detalle muy curioso. Sí. Miguel Pablo. Sí, pues realmente el conflicto del que han hablado mis compañeros, del que vienen las primeras cuentas y luego las segundas cuentas, decía literalmente así: finalmente, por la paciencia al haber escuchado estas pequeñeces del rey, que pide cuentas a quien le ha regalado un reino, 100 millones de ducados. Así es como acababan las segundas cuentas, ¿no? Las que se ha quedado la gente, y que después, si no me equivoco, creo que Lope de Vega, también en una obra de teatro, hace como una especie de, no recreación, sino que las devuelve a la actualidad. Este conflicto también tiene que entenderse a la luz de la pugna que tenía en ese momento Fernando con la nobleza en Castilla, que había sido una nobleza levantisca, con muchos problemas de subordinación, muy inestable en época de Enrique IV, y había una lucha y una pugna muy grande por el control de títulos, de los oficios y también de las órdenes militares. Una de las cosas que consiguieron Isabel y Fernando fue control férreo por parte de la monarquía de las órdenes militares, que en ese momento eran importantísimas en todos los sentidos, y algunas teorías actuales, digamos que ese enfriamiento de la relación entre Fernando y Gonzalo Fernández de Córdoba lo ponen a la luz de este conflicto del rey con la nobleza castellana, porque recordemos que Gonzalo, por parte de madre, descendía de los Enríquez, que eran una rama ilegítima de la corona de Castilla, y eran almirantes de Castilla, los Enríquez, y era el hijo del conde de Aguilar. Entonces, digamos que estaba muy bien relacionado, como han dicho mis compañeros, su mujer, una Manrique, estaba muy bien relacionado pues con una variedad de familias muy poderosas
Y en ese mismo momento, además, Fernando estaba echando un pulso, si se me permite la expresión, con esas grandes familias de la nobleza castellana. Juanje. A mí, bueno, sí, yo quisiera preguntarle, Antonio, si realmente él, digamos, ha podido estudiar algo de la formación que tuvo cuando él, digamos, él nace en Montilla y enseguida entra, digamos, en carrera militar, creo que bastante joven. La formación que tenía, si es cierto realmente eso que se cuenta, que él era un entusiasta y se sabía, digamos, de prácticamente el libro de memoria, el famoso libro del arte de la guerra, el que escribió chino Sun Tzu. Realmente creo que él era un entusiasta del arte, digamos, militar, basado en ese libro, y él, digamos, fuertemente en sus batallas, las estrategias que ese libro, digamos, teóricamente dice, él las va, digamos, perfeccionando, porque digamos que en aquella época aparece la artillería. Entonces él, digamos, va, digamos, esas tácticas envolventes de infantería, caballería, artillería, realmente lo hace como digamos, un general temido, ¿no? O sea, en este caso, un capitán temido. Si él, digamos, la formación que tuvo realmente fue tan grande y tan buena. Algo que habéis dicho antes. El tema de hecho, de la relación que tenía con Fernando, de hecho, ellos se llamaban primos, porque eran primos, me parece que eran primos terceros, porque sus abuelos eran primos, bueno, era una forma de llamarse así en la Edad Media, y es verdad, a ver, me ha gustado mucho lo que ha dicho antes Juan Ignacio, de la idea que se tiene o sea, del error que mucha gente comete de juzgar a los personajes históricos con nuestra forma de ser actual, es decir, los Reyes Católicos tienen un gran problema, y es que fueron muy importantes. Entonces, a día de hoy, la gente se cree que al ser muy importantes fueron muy poderosos, pero no eran tan poderosos, es decir, no eran reyes absolutistas como luego lo son en el 18. Es decir, tanto Isabel como Fernando tienen muchísimos problemas con la nobleza porque ellos no tienen todo el poder. Entonces y de hecho en la serie de Isabel se ve muy bien que al principio Isabel tiene el problema de las cortes, tiene el problema de los... Tanto que cuando se conquista Granada hay unas leyes que firma Fernando que dice, bueno, primero, desmochar torres, o sea, el problema que era y la humillación que era para las familias nobles desmocharle una torre o que no tuviera, que tuviera un límite de altura, y luego también la prohibición de construir castillos nuevos, es decir, Fernando no quiere que los nobles tengan poder, de hecho al revés, intenta quitárselo. En Granada eso se nota mucho porque varios nobles hacen el truco de construir algunos castillos en antiguos castillos nazaríes. Entonces, como no es construir castillos nuevos, sino reconstruir algunos, por ahí sí se pasa un poquitín la mano. Y luego con el tema de la pregunta, yo no tengo ninguna constancia de lo del arte de la guerra, de hecho no creo que llegara tan pronto aquí no tengo ni idea, ¿no? Lo que sí estaba muy formado eran clásicos. Déjame que te explique, Antonio. Sí había llegado a España. Había llegado de la mano de un madrileño que se llamaba Ruy González de Clavijo. Que hizo la expedición al Gran Tamerlán. En época de Enrique III el Débil, viaja a ver al Gran Tamerlán y ya se trae el libro sobre el arte de la guerra en Oriente, y posiblemente ya vino el libro de Sun Tzu. De hecho, él tiene un libro que se encuentra en internet, que es la relación del viaje de la embajada a ver al Gran Tamerlán. ¿Por qué? Porque el Gran Tamerlán, que era mongol en ese momento, eran cristianos nestorianos, entonces estaban aliados con los cristianos europeos de alguna manera. Era la época de las cruzadas y aún vendría la invasión mongola, que terminó de alguna manera con una de las cruzadas. Es que, ya digo, son épocas muy extrañas. Pero sí quisiera deciros una cosa, ya que has hablado de las capitulaciones de Santa Fe y de Granada. Pero tanto como para que... Sí, yo digo que tanto como para que fuera famoso. O sea, una cosa es que trajeran un ejemplar, pero tanto como para que fuera famoso. No sé si sería famoso o no, pero no olvides que ya existía lo que se llamaba la ruta de las especias, que luego se llamó la ruta de la seda, donde ya venía de Oriente muchas cosas que iban a los puertos venecianos, y que venía por Samarcanda, en fin, o sea, sería prolijo ahora de hablar de todo esto y tal, pero y además yo creo que mezcla cosas. Lo que sí quería deciros es que no sé si sabéis que la figura del gran capitán y de sus jefes de alguna manera fue glosada en una canción y en un poema de la época.
No sé si conocéis la obra de Juan de la Encina. Juan Sí. de la Encina, un dramaturgo nacido en Fermoselle, de esta época, glosa el llanto de Boabdil ante la toma del Gran Capital de Granada y las capitulaciones de Santa Fe. ¿Lo conocíais? Sí, sí. Como alguno sabe, supongo que es conocido mi faceta de folclorista, os voy a contar porque este poema de Juan de la Encina precisamente es el que trata de la toma de Granada y del espanto que tiene Boabdil, y aparece también la figura del Gran Capitán. Dice así más o menos: unos años a porfía, sin ventura va pujando, yo nunca tuve alegría, ya mi mal se va ordenando, ya fortuna disponía, quitar mi próspero mando. Aquí habla del Gran Capitán, que el bravo león de España, que es Fernando II, mal me viene amenazando. Su espantosa artillería, los adarves derribando, mis villas y mis castillos, mis ciudades va ganando. Bien, es un poema bastante más largo, pero os he traído una pequeña parte porque ahí ya se habla del Gran Capitán, que es el bravo león de España, que era Fernando II, ya manda a utilizar la espantosa artillería al Gran Capitán contra la Torre de la Vela en concreto. De hecho, los cañones de Fernando estaban grabados con una divisa, Ultima Ratio Regis, como queriendo decir, esta es mi última baza. Cuando ya la negociación, la política fracasa, el cañón es mi última arma para negociar. En todos sus cañones estaba grabado. Juan, iba a decir que sobre esto lo que Juan Ignacio aquí digamos recitado, creo que Juan de la Encina incluso lo sitúa cerca de lo que se llama en Granada la colina o la montaña pequeña del Suspiro del Moro, que eso está en la afuera de Granada, ya digamos hacia la costa donde Boabdil se vuelve. La huida de Boabdil. Sí, y contempla por última vez, digamos, Sierra Nevada y la Alhambra y Granada, hasta que ya, digamos, regresa de esto a lo que es África y ya no vuelve, ¿no? La verdad que es que ese hombre tuvo que, digamos, pasarlo mal, porque yo creo que nunca se recuperó de perder, digamos, la joya de lo que es Granada y ser el último rey de una dinastía o de un reino, ¿no? Y bueno, creo que también lo refleja muy bien Antonio Gala en su libro, ¿no? Y bueno, la verdad que es que, ya le digo, volvemos otra vez a redundar, es que el Gran Capitán, aparte de su arte militar, era un gran estadista, y le digo que en la digamos, negociación que hubo sobre los tratados de la rendición, él fue quien estaba allí al mando, ¿no? de la expedición española. Que hay una cosa que me parece que tampoco se conoce mucho, y es que antes de la famosa rendición de Granada en 1492, etcétera, que es la célebre, ¿no?, rendición, hay una guerra muy larga y muy difícil. Lo que hoy en día son las provincias de Almería, de Granada y de Málaga, pues estaban defendidas por una serie de fortalezas no inexpugnables, pero de una dificultad a la hora de afrontar tremenda. Y por eso, al final, los reyes católicos llegan a juntar 200 cañones, que para aquella época era una cosa, una cantidad asombrosa. Juntan 200 cañones y muchas veces, no recuerdo el nombre, pero hay una fortaleza en Málaga que la tienen que atacar por 3 flancos a la vez desde el mar, 3 ataques coordinados desde tierra, porque habían hecho unas fortificaciones que en algunos casos eran auténticos retos. Pero lo que nadie sabe es que a Boabdil, en un combate, en una acción militar en Loja,
es el gran capitán. El Loja, personalmente, en una acción de guerra, hace prisionero a Boabdil y lo tuvo como su prisionero. Y de hecho, según dice la tradición, hasta el final de sus días fueron amigos después de esto. Pero que él se exponía, y en la guerra de Granada se expuso. De hecho, lo sabréis vosotros también, hay una acción, una cabalgada, una acción rápida de guerra por la noche, y él siempre se ponía al frente porque era un jinete excepcional, como se ha dicho, y en uno de estos lances, con mucha confusión, oscuridad, etcétera, etcétera, es derribado, no se sabe bien cómo, y uno de sus criados es el que se pone delante y muere para salvarle la vida a él, que no hubiésemos tenido... Efectivamente, estuvo a punto de morir, sí. El 2 de enero... Él era... Perdón, el 2 de enero de 1492. Él era por eso también muy querido por su tropa, porque él estaba ahí, digamos, el primero. Él estaba, digamos, al frente, no era el típico, digamos, militar que estaba en retaguardia, estaba, digamos, al frente, y eso era, sus hombres siempre lo tuvieron por eso como un valiente, ¿no? De hecho, el guionista de la película Gladiator, si os recordáis bien esto al principio, cuando él va antes de entrar en la batalla, paseando por entre la tropa, todos, digamos, lo ven como una admiración y como es un honor estar con el general, ¿no? Es algo muy parecido. El guionista habla de que él, digamos, leyendo todas estas transacciones que tenía el gran capitán con su tropa, pues se inspiró en ello. Cosa que me parece que incluso digamos cierto, porque realmente él, la tropa es que le quería mucho. Él incluso era amigo de tomar el rancho con ellos, con el soldado, digamos, raso, más humilde. Él estaba allí, digamos, aparecía, digamos, de improviso y se iba a comer con él, ¿no? Que eso, para la época, pues además siento el noble, pues realmente era una cosa que digamos, excepcional. Se dice que... Dicen que en la guerra de Nápoles, cuando llegaba el invierno, pues unas condiciones espantosas, frío, barro, hambre, etcétera, etcétera, los jefes franceses, los capitanes y los grandes nobles franceses se iban a pasar el invierno a las ciudades, pues a estar a la lumbre, con todo tipo de buenas viandas, comodidades, etcétera, y que en cambio tanto el gran capitán como todos sus oficiales, por orden y voluntad expresa del gran capitán, se quedaban en el mismo campamento pasando hambre y mojándose y pasando frío y compartiendo la comida y las penas con los soldados rasos españoles. Y que por eso, como ha dicho Juanje muy bien, digamos que era un hermano que estaba allí al lado, sufriendo, pasando frío en el barro, etcétera, y por eso esa veneración y esa, digamos, fijación en la figura de ese comandante que era un compañero, ¿no? Se dice también que, bueno, convirtió la batalla en puro arte. De hecho, lo temían muchísimo aquellos a quienes se enfrentaba. ¿Se conoce más acerca de cómo revolucionó en ese sentido el combate? En fin. Mucho, se conoce mucho. Totalmente. Pero empezad vosotros si queréis y luego yo digo alguna cosilla. Antonio. Yo quería puntualizar un par de cosillas. No fue en Loja, fue en Lucena. Es decir, Lucena, pero no fue el gran capitán, fue su tío. En 1483 se produce la batalla de Lucena, que las crónicas dicen que era como una especie de... Boabdil y Muley Hazen ya estaban en la guerra civil, entonces, como Muley Hazen era el gran guerrero, Boabdil se siente un poco presionado por su pueblo para conseguir alguna gesta. Entonces, torpemente dirige la batalla de Lucena y cae prisionero por la familia por el tío y el primo del gran capitán. Se lo llevan, me parece que a Cabra, no recuerdo bien. Y ahí es cuando empiezan a tener la buena relación. Tan buena que aunque estaban en diversos frentes, no son los reyes católicos los que lo mandan como negociador, sino es Boabdil el que insiste en que la rendición de Granada esté, por una parte, don Hernando de Zafra, que era el secretario de la reina, pero por otra esté Gonzalo, porque sabía árabe, por el tema de saber árabe. Entonces, Boabdil desconfiaba de los intérpretes y quería que el que había sido amigo suyo y que todavía lo era, que luego terminará acompañándolo al Muñeca en el exilio, esté presente por el tema de la confianza. Y luego,
Esto yo lo digo muchas veces en Granada, a la gente no le gusta, pero el tema del suspiro del Moro es un mito. O sea, es literario, queda muy bonito, pero yo soy un gran defensor de Boabdil y no hay ninguna referencia histórica hasta unos 100 años después de la muerte de Boabdil del tema del suspiro del Moro. Y de hecho, si lo analizamos un poco profundamente, la última Antonio, que tendrá que ver, hubiera dicho esa frase hubiera sido su madre. Que tendrá que ver con aquella, digamos, romanticismo de la época de Washington Irving, que realmente idealizó un poco todo el tema de tal, pero vamos, de la Alhambra. Realmente bien tampoco lo pasaría. Boabdil se sabe que él, digamos, no, seguro. Murió solo y murió, digamos, prácticamente como un mendigo en las Medinas y en las vacas de África, porque realmente él nunca superó el tema de haber perdido, digamos, la joya, ¿no? De Granada, ¿no? Claro, evidentemente. Sí, claro. Pero de ahí a admitir la frase de llora como lo que no ha sabido defender como hombre y tal, pues hombre, esa frase muy posterior y es va con segunda y con tercera. De todas maneras, hay un detalle muy curioso. Fíjate lo que sería el destino. Cuando tienen que abandonar la zona de la Alhambra de Granada, la vieja colina de Alsabica, donde se habían construido los palacios naziríes, luego va Carlos V y coloca su palacio. Años después. Es que es muy curioso, ¿no? Has hecho una cita antes, Antonio, a Cabra. Tú sabes que Gonzalo Fernández de Córdoba estuvo prisionero en el castillo de Cabra por orden de su primo. Exactamente. La mala relación que tenían en las dos partes de la familia Fernández de Córdoba. Claro. Y le sacaron precisamente por la influencia de Fernando II. Claro. Si queréis podríamos hablar de la formación. A mí es un tema que me gusta bastante. Lo habéis apuntado antes. Sí, había preguntado antes acerca de... que él tenía y cómo revoluciona. Efectivamente. Sí, por favor. Una cosa que sí que es cierta es que cuando se conquista Montefrío, el primero en subir a la muralla fue Gonzalo, que de hecho si hubiese sido un romano le hubiesen dado la corona mural. Eso sí que es cierto y está demostrado que él en muchas de las acciones se ponía el primero. Y después sí que le fue tomando el gusto a entrar en acción, pero en el momento clave. Él aprendió muy bien a manejar la pausa de estas situaciones de combate y batalla. Solamente pierde una batalla, de hecho, y es la de Seminara, la primera batalla de Seminara, porque hasta ese momento él estaba haciéndolo muy bien, con tácticas de guerrilla, atacando por sorpresa puestos franceses, conquistando algún fuerte, atacando las líneas de suministros, y estaba haciendo mucho daño y de hecho estaba ganando la guerra, pero los comandantes franceses empiezan a insultar al rey Ferrante de Aragón y a decirle que no es caballero, que es un cobarde, que no quiere pelear en batalla campal, etcétera, etcétera. Entonces, según, a lo mejor esto es una versión muy simplificada, ¿no? Pero parece que Ferrante estaba picado en el orgullo porque los franceses le acusaban de cobardía y le obligan a luchar en una batalla que es la primera batalla de Seminara y que se pierde. Allí, por lo visto, los franceses, pues con su uso de la caballería pesada y también con su superioridad numérica, pues consiguen una gran victoria. Pero se dice normalmente que de las derrotas, si eres sabio, aprendes más que de las victorias. Y a raíz de esta primera batalla de Seminara es cuando, al parecer, él obtiene la experiencia para crear lo que luego fueron las cornelías, el germen o digamos o el embrión de los tercios. Tenían muchos más soldados de infantería y más artillería, y prácticamente quitó todos los ballesteros que antes eran el grueso del ejército para sustituirlos por arcabuces, con algunas pequeñas unidades de jinetes ligeros que eran herencia de las guerras de la Reconquista y alguna pequeña unidad de caballería pesada para alguna acción muy puntual. Pero básicamente él emplazó todo el peso del golpe en el soldado de infantería y sobre todo en el arcabuz.
Y en eso yo lo pongo por encima de otros genios de la guerra. Porque, por ejemplo, Alejandro Magno también luchaba en persona, era un hombre de gran inteligencia, tenía un magnetismo imposible de resistir, hizo grandísimas hazañas, pero la herramienta, el ejército macedonio, perdón, fue obra de Filipo II. O sea, ya lo había hecho, esa máquina de guerra la había hecho su padre, Filipo II. Y, por ejemplo, Julio César también tenía ya las legiones que desde época de Cayo Mario y Sila eran totalmente profesionales y se habían convertido en máquinas de guerra, con toda la genialidad de Julio César. Pero ya tenía la herramienta también, como Alejandro. En cambio, el gran capitán, digamos, que creó una nueva forma, una nueva estructura militar y una nueva forma de hacer la guerra. Estoy de acuerdo con prácticamente con todo. Es cierto, es que por eso precisamente se le tachaba de cobarde, porque él tenía una mente clarividente y se daba cuenta que el mundo estaba cambiando. Es decir, los franceses todavía usaban las cargas medievales, lo que ha dicho de la caballería pesada, que para hacernos una idea sería como en Braveheart, en la película de Braveheart se ve lo que es una carga de caballería pesada, que son todos los no solo el jinete con toda la armadura, sino también el caballo con toda la armadura. Funcionaban casi como si fuera un tanque, es decir, no había, iban arrasando. Él utiliza dos innovaciones. Una sería que la aprende en la Guerra de Granada, que es sustituir la caballería pesada por caballería ligera. Que también se llamaba en ese momento la morisca, que por el tema de la orografía de Nápoles funcionaba mucho mejor. En Nápoles parece ser que no hay, en el reino de Nápoles se parece bastante a Granada, más montañoso, no hay tantos llanos, entonces no es propicio a la caballería, a la carga pesada, a no ser, como ha dicho el compañero antes, que fuera algo citado como en Seminara, que era la forma de luchar en la Edad Media, es decir, en tal sitio a tal hora era como prefijado. Eso luego ya en la Edad Moderna se pierde, se usa la escaramuza y el tema de guerrillas, como hemos dicho. Entonces él sustituye o no le da tanta importancia a la caballería pesada, la sustituye por la ligera, con el tema de que a la jineta, usando el estribo corto, hay mucha más maniobrabilidad para que se pueda driblar y se pueda jugar con el tema de esquivar al enemigo, de fintar, todo este tipo de estrategias. Y luego, otra historia muy importante, el tema de la infantería, es decir, durante toda la Edad Media lo importante es la caballería, que es el gesto. De hecho, todavía nosotros como un tema de educación nos llamamos a unos otros caballeros, por el tema de que el que en la Edad Media el que era importante es porque tenía un caballo. El caballo no era solo mantener al caballo, tenías que mantener al escudero, al paje, es decir, y la tropaza, aunque suene mal llamarlo así, era la infantería. Es decir, la infantería estaba no mal vista, pero era algo secundario. Sin embargo, él, y ahora sí que ahí entramos en ese tema, apoyándose sobre todo en los textos romanos, que a quienes él admira, como ha dicho el compañero, lo hace mucho más, lo profesionaliza, es decir, lo divide en capitanía, en coronelía, en grupos de 10 en 10, como funcionaban los legionarios, que no fuera como se dice al principio de la guerra de los reyes católicos con Portugal, que eran las mesnadas, es decir, cada noble llevaba al ejército que él quería, y era un poco todo caótico, y cada uno seguía al pendón de su jefe, pero era todo muy caótico. Esto ya es los inicios de la profesionalización del ejército, y ya sabe, como hacían los legionarios, sabe que cada soldado tiene que mirar a su decurión, el decurión al centurión, y es mucho más fácil organizar un ejército que funcione como funcionaba el de Alejandro y como funcionaba el de los romanos, casi como una sola persona. Y como ha dicho el compañero, es verdad, los ballesteros que estaban ya un poco obsoletos, y sobre todo que sus armas no podían o no era tan fácil que atravesaran las corazas, los sustituye por arcabuceros, y no es que los cree, pero bueno, sí origina el germen de los tercios, que sean arcabuceros, piqueros y rodeleros, todo para intentar, pues eso, minimizar las cargas de caballería, que no olvidemos que Francia tenía la mejor caballería del mundo en aquella época, y aún así la vence. Y el tema de la comparación, él siempre va a querer compararse con los romanos, pero no solo con los romanos. Luego, si queréis, en las bóvedas de San Jerónimo abundan tanto en la parte femenina personajes bíblicos como mitológicos, pero en la masculina
son todos históricos. Bueno, todos van a ser romanos, menos, si queréis hablamos de él, menos Aníbal, que yo creo que era con el que más se comparó, o con el que más se identificó Gonzalo, porque fue precisamente el que venció a los romanos exactamente en el mismo sitio en el que él luego exactamente, vencería en Cannas, y él en Cheriñola, que exactamente está en la misma colina. De hecho, durante mucho tiempo se estuvo comparando, y los mismos los cronistas y los juglares cantaban eso, decían que lo comparaban con Aníbal porque se había desarrollado la batalla en el mismo sitio. Juan Ignacio. Bueno, respecto a qué aportó el gran capitán a los hechos de armas, a la historia militar, a la estrategia, a la innovación militar. Se ha descartado, unos hablan de que introdujo una revolución militar, otros dicen que no. Lo que sí es cierto es que en esta época la artillería de asedio va a ser algo brutal en cuanto a innovación en el uso de la guerra, ¿no? El uso de la pica, y las tropas de infantería empiezan a emplear armas de fuego. Luego mencionaré también el aspecto de la ingeniería, qué papel juega la ingeniería en la guerra, porque Gonzalo Fernández de Córdoba tuvo que hacer frente en su carrera militar a varios asedios, y en un asedio la ingeniería militar se torna fundamental. Como he dicho, en Granada las tropas ya empiezan a combatir con armas de fuego, con arcabuces, espingardas, y se convierten en parte esencial en la batalla. Y esta práctica, imitada por los suizos, continuó luego en la Primera y en la Segunda Guerra italianas. En la península ibérica no hay prácticamente cambios significativos. También habéis hablado, antes ha preguntado Fernando, que cuál es el aporte del gran capitán. Sin duda, la máquina de guerra que inaugura, me atrevo a decir, y no solo yo, que lo que inaugura es la base primigenia del tercio, como ha apuntado antes Miguel. El tercio, ese tercio que, como dice Pérez Reverte, apuñala al mundo durante casi 2 siglos en todos los rincones. Un engranaje mortífero, como ha mencionado Antonio, que engloba a piqueros, espingarderos, luego arcabuceros, mosqueteros y rodeleros. Hablando de rodeleros, me he acordado de ese famoso combate en Yagatán, si no recuerdo mal, donde los tercios derrotan a los samuráis en Asia. O sea que imaginaros hasta qué punto. Y bueno, también me ha parecido muy interesante la referencia a la falange macedonia. Efectivamente, Filipo II crea la falange macedonia, y que luego Alejandro lleva a la victoria. No solo Filipo conquista toda Grecia, y los tercios recuerdan mucho a las falanges macedonias de Alejandro y de Filipo, y por supuesto a las legiones romanas. También me ha parecido muy interesante la referencia a Cayo Mario, el 7 veces cónsul, que convierte el ejército romano en profesional, en un ejército constante, y que va a llevar al Imperio Romano primero a la República y luego al Imperio, a cotas enormes de gloria y de victoria. Gonzalo Fernández de Córdoba va a hacer lo propio. La estrategia que va a utilizar no va a ser una casualidad, no va a ser algo esporádico, coyuntural, sino que, como he dicho, se va a prolongar durante todo ese final del siglo XV y luego durante todo el siglo XVI. Sí. Y ese es el legado más importante a nivel de estrategia que yo le doy al gran capitán. Más se cuesta. Vamos a ver, volviendo al gran capitán, porque ya si nos vamos a Alejandro Magno nos vamos a una época muy pretérita. Volviendo al gran capitán, hay algo que define su estilo. Tú has hecho antes la referencia a que algunos le consideraban cobarde, pero no, es que su frase favorita no era esa. Él decía: yo no le entro al enemigo cuando a mí me provoca, yo le entro al enemigo cuando yo quiero. No era cobardía, era inteligencia. O sea, cuando yo vea que vas a perder, entonces voy a por ti. Uno de los hechos, por ejemplo, que favoreció mucho también el que las tropas francesas perdieran contra Gonzalo Fernández de Córdoba, es el hecho de que Carlos VIII muere de una manera estúpida.
Era un tipo muy alto, fue a pasar un Jugando. dintel, se enniñó en la frente y se Oh, sí. desangró. Sí, me he acordado de... ¿Fue jugando o con...? O eso fue Felipe el Hermoso, jugando al juego de la pelota. No, eso fue Felipe el Hermoso. Es que jugaba la pelota así en Burgos. Hablo de Carlos VIII de Francia, que era muy alto y al pasar un dintel se pega un estacazo en la frente y empieza a sangrar y se termina desangrando porque no había medios entonces para curarle esa sangría, o quizá porque era hemofílico, no lo podemos saber. Sí. Bueno, como he dicho al principio, me gustaría ahí introducir también al oyente, a quien nos esté escuchando, en el contexto histórico, una vez que la Guerra de Granada finaliza y los Reyes Católicos convierten la península, a excepción de Portugal, obviamente, en cristiana, y luego la campaña de Italia efectivamente es la que va a dar renombre a Gonzalo Fernández de Córdoba, y como bien ha mencionado Juan, Carlos VIII de Francia, era un monarca hambriento de gloria, imbuido por las novelas de caballería, como también has mencionado, y claro, todo esto se conjuga y ¿qué hace? Pues a un rey hambriento de gloria y imbuido por estas novelas lanza una guerra casi total en la península itálica, armado con una potencia de cañones brutal, con la que no se le resiste ninguna ciudad. Florencia le abre camino, el ducado de Milán le abre camino también. Ludovico Sforza es un hombre interesado que le va a traer, al principio se alía a él, pero luego le traiciona a la mínima oportunidad. Y bueno, las tropas de Carlos VIII entran en Nápoles en febrero de 1495 y, como he dicho al principio, el Reino de Aragón nunca va a olvidar el Mediterráneo y nunca va a olvidar, siempre va a estar proyectado al Mediterráneo y a Sicilia y a Nápoles. Tanto Sicilia como Nápoles tenían gobernantes angevinos, es decir, franceses, Anjou. Luego hay una pelea dentro de la misma dinastía francesa, hay dos casas que disputan el reinado de Nápoles, pero bueno, primero son expulsados de Sicilia, pero no en Nápoles, y es precisamente esta herencia, el reivindicar estos derechos dinásticos, los que llevan a Francia a meterse en Italia. Y lo mismo ocurre con Aragón. Hay un episodio con Alfonso V, el magnánimo de Aragón, por el que entrelaza sus destinos con los de Aragón, y es cuando Juana II de Nápoles lo adopta como heredero universal a Alfonso V, pero también adopta a Luis. Cuando Luis muere, Alfonso V entra en Nápoles y es cuando la conquista, ¿no? Por eso Francia y Aragón van a pelear en Nápoles por el reino de Nápoles. Y antes has dicho, Miguel, que el gran capitán no ganó la orla cesariana o algo así, has dicho, ¿no? Pero ahí tenemos la rosa de oro que sí que le dio el Papa Borgia. Y no sé si Juan puede decir, también le dio una espada papal. Una espada sagrada, creo que le dio. Una espada. Sí, pero eso fue porque él levantó el bloqueo que había, creo que era un argelino que era fuerte en la costa italiana, y que, digamos, digamos, Roma tenía, digamos, un poco quedaba, digamos, a esto aislada, hasta que llegó el gran capitán, derrotó a este corsario argelino, y realmente el Papa, Alejandro VI, le otorgó todos esos favores, entre ellos creo que fue la espada sagrada, sí. Pero quiero decirte que solamente que él también tuvo, aparte, digamos, Francia, que fue, digamos, su peor enemigo, que más se enfrentó, también tuvo sus disputas tanto con los argelinos como contra los turcos, ¿eh? Y bueno, y quizá que sobre el tema de su legado, digamos, militar, o sobre estrategia, por ejemplo, iba digamos, a citar que cuando Napoleón se retira, digamos, de levantar a su ejército desde digamos, Rusia, y ya en Polonia ve que no puede seguir, hace una táctica envolvente que le sale bien y salva parte del ejército.
Y cuando ya, digamos, entra, digamos, lo que es Francia, le dicen, Sire, dice, qué buena táctica hice. Y él dijo, finalmente se lo dijo al mariscal Soult y al mariscal Jourdan. Le dijo, pues esta táctica fue de nuestro peor enemigo, don Gonzalo Fernández de Córdoba. O sea, fue una táctica envolvente de, digamos, aparentar un nuevo ejército y entrar por detrás ante el enemigo superior y un poco, digamos, distraer al enemigo ante una enemigo, digamos, esto de superior. Y fue una táctica que él, digamos, creó escuela con su envolver tropas, que ya en su día, digamos, comenzó, que digamos los romanos y los macedonios, pero él, digamos, perfeccionó totalmente este arte. Un auténtico genio. Me está diciendo Juan Ignacio que tiene que despedirse antes de tiempo. Y tengo que despediros ahora porque es que tengo una obligación en este momento que... Nada. Lo primero es lo primero, Juan Ignacio, y es todo un honor el haberte tenido esta noche aquí en el Candelabro. El gusto es mío. Pero sí debo deciros una cosa para terminar. La figura de Gonzalo Fernández de Córdoba es de tal importancia para el conocimiento de la historia de España que creo que posiblemente no haya habido un personaje de esta altura en su época, posiblemente en toda Europa. Creo que había en ese momento un montón de problemas que luego terminarían, por ejemplo, las peleas con el sultán Bayaceto y, en fin, una serie de elementos en los que Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, fue absolutamente determinante. Y con esto deciros que ha sido un gusto estar con vosotros, pero no tengo más remedio que despedirme porque... No obstante, Juan Ignacio también... muy anciana y la tengo que atender. De todas formas, Juan Ignacio, bueno, nos estamos precisamente acercando ya al fin del programa y bueno, lo dicho, vamos, encantados de que estés aquí siempre y bueno, es un auténtico placer escucharte. El placer es mío. Además, en estas cosas se aprende mucho más de lo que ya se sabía. Efectivamente. Me gustaría leerme tu novela, Antonio. Intentaré buscarla. Y un grandísimo abrazo, Juan Ignacio, a todo el equipo también de La Escóbula. A todos vosotros. Un abrazo. Juan Ignacio, un saludo. Saludos. Hasta pronto. Me ha parecido muy interesante lo que ha mencionado Juan. Y es que efectivamente ha mencionado a Bayaceto. Y hay un hecho muy conocido, no sé si es tan conocido, pero el gran capitán no solo combate en la guerra de Granada y en Italia, sino que en el ínterin, entre esa primera guerra italiana que desencadena Carlos VIII y la segunda que va a desencadenar su primo Luis XII, el gran capitán va a tener tiempo para participar en apoyo de los venecianos que estaban siendo atacados por los otomanos en Cefalonia. Esta batalla se saldó como resultado de victoria y se captura la fortaleza de San Jorge, expulsando a los turcos del sector. Y luego ya después vuelve otra vez la guerra en Italia. Perdón, ¿es ahí donde aparece Navarro, Pedro Navarro, como una especie de corsario que se hace especialista en asedios y en artillería? Y ya a partir de entonces... creo que el gran capitán lo va a llevar consigo siempre. Totalmente. Y acaba ennobleciéndola, además. Lo he mencionado al principio, he mencionado el papel importante que juega la ingeniería en la guerra, y en este caso, como tú has dicho, el capitán Pedro Navarro va a ser fundamental en los asedios que el gran capitán va a tener que acometer, porque no todo va a ser batalla a campo abierto. Van a haber defensas, incluso van a haber duelos, como esos famosos duelos que vemos con pistola en el siglo XIX, pero en este caso no van a ser con pistola, sino que van a ser como en tiempos homéricos, tu mejor soldado contra mi mejor soldado. Sí, en eso creo, Joaquín, eso corrígeme, que ahí teníamos nosotros a un adalid que nunca fue derrotado, que tuvo 300 duelos, Diego García de Paredes, el coloso de Extremadura, que nació en Trujillo. El Sansón que medía 2 metros o por ahí y que era también un hombre de confianza de don Gonzalo de Córdoba. Y creo que su yelmo estaba en el Museo del Ejército, creo que ahora está en el Museo del Ejército en Toledo. Se ha trasladado desde que estaba antes en Madrid en Toledo. Y creo que, digamos, los franceses cuando lo veían aparecer salían corriendo. O sea, él
en estas lides que había del mejor hombre contra tu mejor hombre, él era siempre elegido y la gente, digamos, templaba, porque es que creo que, digamos, 300 hombres cayeron bajo su dominio, Sí. que era un artista con armas, tío. La infantería española estuvo también a la defensiva, efectivamente, y en Barletta y en Canosa, en la costa este de Italia, que es donde también se libra la batalla de Cerignola, y luego Carigliano, en la costa oeste. Y efectivamente hay desafíos de por medio entre un ejército y otro, donde destaca Diego García de Paredes, el Sansón extremeño, veterano de la Guerra de Granada, veterano de la Guerra de Italia y luego la Guerra de los Comuneros. Y sí, como ha mencionado antes Miguel, la ingeniería en el campo de batalla va a ser fundamental. Gran Capitán acomete varios asedios y en el caso del castillo de Castelnovo y de Obo, 2 castillos, va a tener lugar este capitán de ingenieros, Pedro Navarro, pionero en una de las tácticas tan recurrentes en la guerra como es el usar la pólvora para volar las murallas enemigas. Hay un episodio muy famoso en la guerra de secesión en Estados Unidos donde también se construye un túnel, se llena de pólvora, se enciende la mecha y lo vuelas todo por los aires. Abres una brecha en la muralla y entras a saco en la fortaleza. Uh-huh. Y sí, aprovechando la combustión que genera la pólvora, este compuesto químico inventado en China y que está haciendo estragos en Europa, primero con los cañones, como ya he dicho, luego en armas más pequeñas, la espingarda y el arcabuz, pero también para fabricar minas con barriles de pólvora debajo de las murallas. Con esta estrategia, Pedro Navarro va a tomar Castillo de Castelnovo y el de Obo para el Gran Capitán. Otra de las cosas que hizo Gonzalo Fernández de Córdoba con frecuencia para aprovechar el terreno, para defender mejor sus posiciones, etcétera, fue el atrincheramiento, que hoy lo vemos como algo normal, pero que en aquella época era una cosa que se había hecho muy poco. ¿Cómo murió Gonzalo Fernández de Córdoba? ¿Quién empieza? Antonio, empieza Antonio. ¿Quién empieza? Antonio, venga. Vale. ¿Cómo muere? Bueno, pues él muere, yo no llegaría a decir desterrado, porque no fue un destierro en realidad, ni un exilio, aunque sí es verdad que muchas cartas de la época de los nobles hablaban del desterrado y del exiliado, porque él en realidad no hizo nada malo. Pero sí que es verdad que en sus últimos años, después de haber sido virrey de Nápoles, que no olvidemos que era una de las ciudades más importantes de la Europa occidental, más que París, que Londres en aquel momento, de pasar de ser virrey de Nápoles a ser alcaide de Loja, eso era una especie de menosprecio. También Fernando, durante mucho tiempo, porque no confiaba en él, porque sabía toda la clientela y todas las influencias que todavía tenía en Italia, a los Hurtados de Mendoza en Granada y al conde de Tendilla le encargaba que lo espiaran y que él siempre quería saber cuáles eran los movimientos del Gran Capitán, pensando en una futura traición, que no en ningún momento la hubo, pero bueno, él siempre pensaba demasiado mal del Gran Capitán. Él termina sus días en Loja, contrae la malaria que le había aquí contraído en Garellano, se le agrava y en aquel momento se llamaban fiebres tercianas y cuartanas, es decir, eran intermitentes, y su salud poco a poco se va quebrando hasta que en los últimos días de vida doña María, su esposa, le da tiempo a traerlo a Granada y termina sus días pues de una manera bastante triste. No voy a decir nunca olvidado, pero sí, como a él no le hubiera gustado, él no muere con su máxima luminosidad, como si fuera una estrella, sino muere un poco olvidado. Y luego, insisto, es doña María la que rescata su buen nombre y se empeña en esos 12 últimos años de vida tanto en construirle San Jerónimo como última tumba del héroe, como en preocuparse que se pasen por escrito los poemas que se hicieron en Nápoles y todos los, no voy a decir cantares de gesta, pero bueno, todas las poesías para que la posteridad lo conociera.
Yo considero que Gonzalo Fernández de Córdoba, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, creo que el gran capitán muere con la impresión de que no ha recibido la gloria y el honor que merece. Luego, buscando la paz espiritual, viaja a Santiago de Compostela a peregrinar. Allí enferma y luego, una vez que aquel episodio famoso de 1506, donde Fernando el Católico visita Nápoles y la tropa muestra un mayor respeto y admiración por el gran capitán que por él. Y de ahí cierta envidia y cierto recelo. Pero hay un último hecho de armas de Fernando el Católico, la batalla de Rávena, y necesita al gran capitán. Lo llama, se pertrecha y en el último momento la orden se cancela y el gran capitán Jan fallece en Granada, viejo, enfermo, en 1515. Y ese es un episodio bastante repetido por desgracia. Ambrosio Spínola, Juan de Austria, Farnesio, en la desgraciada historia de España con los héroes. Pues, queridos amigos, vamos ya despidiéndonos porque, bueno, ya prácticamente estamos encima de la hora. Últimas palabras, ¿qué diríais a los radioyentes y a aquellos que nos están viendo en estos momentos, aquellos queridos amigos, respecto a la figura del gran capitán? ¿Qué se nos puede quedar? Hombre, a mí sí me quedaría realmente lo que ha dicho ahora mismo tanto Joaquín como, digamos, Antonio, que es España siempre paga así, digamos, a sus héroes, ¿no? Tanto a Blas de Lezo, a Cristóbal Colón, siempre los deja, digamos, los abandona, ¿no? No tiene España siempre fue un poco, digamos, en ese sentido injusta y madrastra más que madre, pero solamente yo creo que deja, a mi juicio, un gran legado más incluso fuera de aquí. Voy a esto a mencionar que, bueno, por circunstancias tuve un cliente norteamericano que había sido militar y me decía que en la famosa en West Point, donde se da, digamos, una de las lecciones maestras sobre la lección de, digamos, cómo se envuelve un ejército, cómo se contragolpea o cómo se cambia la táctica, se improvisa una táctica en una batalla, se menciona a gran capitán. O sea, estamos hablando, digamos, de la guerrilla, digamos, militar más importante actualmente, ¿no? Actualmente todavía su legado, digamos, persiste con sus matices en esta academia. El general Douglas MacArthur lo menciona bastante, incluso cuando se despide en la academia con su famoso, digamos, discurso, digamos, lo menciona, ¿no? También el general Patton habla bastante de él. O sea, estamos hablando de una figura, digamos, excepcional, y ha dicho que era una estadista, porque también está ahí los políticos, y sobre todo creo que, digamos, como otros personajes que ha habido en nuestra historia, pues, digamos, debemos de relanzarlo siempre que se pueda, ¿no? Incluso en la Legión, ¿no? Se le recuerda, está la quinta bandera de la Legión. Hay un tercio que lleva su nombre. Efectivamente. Bien, yo quería decir que realmente, por todo lo que acaban de comentar mis compañeros, pues de esa ingratitud, ¿no? Muchas veces la historia de Gonzalo Fernández de Córdoba me recuerda mucho a la historia de Belisario y Justiniano, ¿no? El emperador que está contento con su general estrella que le soluciona todas las guerras, pero que al mismo tiempo tiene a esos personajes palaciegos detrás todo el rato, malmetiendo y hablando mal de él. Y este señor, en un caso era Fernando el Católico, en otro era Justiniano, poco a poco, digamos que pese a que tiene afecto y pese a que tiene una gran opinión de las cualidades de su general estrella, digamos que por el ambiente y por las circunstancias históricas esa relación se va deteriorando un poco. Y muchas veces el fin de Belisario, muy dramatizado en la novela de Robert Graves, pero me recuerda un poco a esa muerte del gran capitán enfermo de malaria, que por cierto la contrajo la enfermedad mucha gente, tanto de un bando como en otro, de los que lucharon en Nápoles,
y muerto exactamente a los 62 años en 1515. Él había nacido, paradojas, en 1453, el año de la caída de Constantinopla. ¿Y qué mensaje dejarías, Miguel Pablo, pues respecto a la figura del gran capitán, lo que supuso Pues, y bueno, lo que supone para los españoles? Yo creo que es un ejemplo a seguir incluso hoy, porque yo creo que representa todo lo bueno de España, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas buenas y muchas cosas malas, que a lo mejor priman más hoy, no lo sé, puede ser, pero él yo creo que representa todo lo bueno de España. Cuando él muere, aunque como han dicho muy bien mis compañeros, no está en la plenitud de su gloria, pero digamos que las calles de Granada se abarrotan, van todos los caballeros de muchos kilómetros a la redonda, la gente del pueblo llano, van los musulmanes a rendirle los últimos honores. Y una de las cosas que deja encargadas Gonzalo Fernández de Córdoba es que se paguen 50.000 misas para las almas del purgatorio. 50.000 misas, que yo no sé cuándo se acabarían de decir, pero de hecho llevaría años, me imagino. Y desde el punto de vista del soldado, ya habla muy bien Juanje de su valor como estadista, pero yo quería destacar que él fue el primero que utilizó las armas de fuego, que las pudo desplegar en su pleno potencial. El arcabuz, y también, además de crear unas organizaciones militares muy flexibles que funcionaban de una forma ordenada, también fue un gran maestro de las operaciones combinadas. Utilizó mucho las flotas para los suministros, para el apoyo, para la cobertura, y como han mencionado muy bien mis compañeros, él era un grandísimo estudioso de la ciencia militar romana. Sun Tzu, no sé si lo conocería, pero en toda la Edad Media europea occidental, Vegecio, el arte de la guerra de Vegecio, era, digamos, el libro de cabecera de cada señor, ¿no? Y yo estoy seguro que aprendió de Vegecio, Frontino, y de muchos de los tratados que había de estrategias romanos, seguro que aprendió, porque era un hombre además instruido, aparte de hablar árabe, como ha dicho Antonio, que por lo visto hablaba árabe muy bien, también dominaba pues la cultura clásica, y posiblemente él se fijó mucho en Pompeyo, que en el mundo antiguo puede ser quizá el comandante que mejor desarrolló esas operaciones militares combinadas, utilizando todas las armas que tenía a su disposición. En ese sentido se puede decir que el Pompeyo del principio de la Edad Moderna fue el gran capitán. Antonio. Mis últimas palabras me gustaría que fueran un poco uniendo el tema que hemos tratado de la traición con el tema de la cultura clásica con la viuda. Es decir, su esposa tenía tal clarividencia, o sea, tenía tan claro lo que quería, que en la tumba del héroe, que es el monasterio de San Jerónimo, la iglesia de San Jerónimo, ella quiere elegir cuáles son los personajes antiguos que más simbolizan o con los que ella más identifica a su esposo. Bueno, pues de todos ellos así hemos hablado. Elige a Pompeyo, elige a Aníbal, elige a Julio César, elige a Escipión, elige a Mario, es decir, todos los clásicos de la República Romana que hemos comentado. Y curiosamente todos ellos tienen un final que no se merecían. Es decir, un final que eso se trata durante el siglo XV, era bien conocido, es decir, su esposa lo que quiere en el monasterio de San Jerónimo no es solo reivindicar la figura del héroe, sino que todo el mundo en el futuro tenga claro que ha sido maltratado y que ha tenido un final indigno. Esto ella es capaz de hacerlo porque Fernando el Católico ya ha muerto. Lo hace en época de Carlos V. Yo creo que si Fernando hubiera sobrevivido, no le hubiera permitido a la duquesa de César realizar ese ciclo con todas las implicaciones que traía. Ante todo, también quiero, Antonio, que nos digas acerca de este libro, el libro que tenemos aquí, tu libro. ¿Dónde podemos encontrarlo? Tuvimos 5 ediciones con Dauro y ahora Esdrújula ya va por la segunda, pero bueno, con el tema del COVID no sé cómo estarán las cosas de distribución y tal, pero hasta cuando la vida era normal se podía conseguir en el Corte Inglés y en la mayoría de
de grandes superficies, y en Granada ha tenido bastante éxito y repito, el último amor del Gran Capitán, sobre todo hablando de su esposa, de todo lo que hizo doña María para que conociéramos la figura del Gran Capitán, que no quedara en el olvido. Pues lo recomendamos desde aquí, desde el Candelabro, y te damos las gracias, Antonio, a ti y bueno, a todo el equipo, a quienes están esta noche aquí, que bueno, los que quedamos son parte del equipo del programa, tanto Joaquín, que lo considero de la casa, porque ya fue desde años anteriores ya parte de este equipo, y Juanje, Miguel, Pablo, muchísimas gracias a todos por estar esta noche aquí en el Candelabro, y ya sabéis que podéis contactar con nosotros como siempre en nuestra página de El Candelabro en Facebook, también en el grupo del Candelabro. En YouTube podéis dejar mensajes, y también posteriormente los subimos a iVoox, donde también ahí podéis dejar mensajes. Podéis suscribiros para apoyar, si os ha gustado este programa, tanto a YouTube como a iVoox. Y en iVoox también os podéis hacer incluso fan del programa. Lo dicho, muchísimas gracias, y nos volvemos a encontrar este próximo viernes a las 12 de la noche en Azul FM Radio, en YouTube y posteriormente en iVoox. Hasta pronto, amigos. Ha sido un placer, compañeros. Buenas noches, y también buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches. Buenas noches. No hay sentimientos ni emociones, tan solo vacío, vacío absoluto. Y ese sonido, el sonido de las esferas, el sonido de la profundidad del espacio, el sonido que proviene de otras dimensiones y de esos otros mundos ignotos, el sonido de la creación desde el regazo de Dios, el sonido del Génesis. Escucha Génesis, el nuevo álbum de Neuromanter en El Candelabro. Neuromanter, sonido atmosférico, disponible en Bandcamp y en neuromanter.com. Soy Elena Merino. Quiero mandaros a todos un fuerte abrazo, a todos los radioyentes del Candelabro, y por supuesto desearos muchísima suerte en esta nueva temporada en Azul FM Radio. Un beso a todos.